Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Danger Romance, solos en su habitación, basados en el libro. Los dos hombres comenzaron a contar el dinero en efectivo, los cuales eran los billetes grises de mayor valor, y descubrieron que esta cantidad era varias docenas de veces más de lo que ganaban tocando en la calle en el mercado nocturno. Dos adolescentes de 17 años que nunca habían ganado tanto dinero por su cuenta se miraron. Tras las risas, Kang lanzó el dinero alto como si fuera el momento en el que el programa del $1.000.000 terminó con éxito. Esto puede parecer una locura al principio, pero al menos esta vez están haciendo lo que quieren. Eso es todo. Cuando hiciste tu propio dinero fue tan difícil, aunque esta cantidad de dinero no es difícil de ganar, pero cuando arriesgó su vida para ganar dinero, Kang también hizo ver cuando saltó su zona de confort, no habría almuerzo en este amplio mundo que es gratis. Es difícil, pero cuando veas el dinero ya no te sentirás cansado. Kang asintió con la cabeza porque solo ahora sintió realmente lo que estaba diciendo Cylon. Los dos se acostaron en la cama y miraron al techo durante mucho tiempo, recordando lo que había sucedido hoy. Cylon luego le dijo a Kang que primero se duchara y luego tratara la herida. Media hora después se cambiaron a las batas de hotel porque no prepararon ropa para cambiarse. La ropa que usaron todo el día estaba sucia y después de lavarla la secaron afuera en el balcón. Después de ducharse, Cylon sacó una bolsa que compró en la farmacia y luego se acercó para sentarse a su lado en la cama grande. Cuando vio el moretón en el cuerpo de la otra persona, frunció el ceño ligeramente, pero afortunadamente solo la comisura de su boca sangraba un poco. Cylon aplicó la medicina a regañadientes en la cara de Kang, pero el aliento del oponente en el dorso de su mano lo hizo sentir un poco natural. ¿Duele? Cylon una vez más tocó el moretón en su rostro con la punta de su dedo, buscando un tema para preguntar, porque no quería que la atmósfera se quedara en silencio mientras la otra parte seguía mirándolo. No hay mucho dolor. Cuando me golpeas duele más que esto. Eso es porque peleaste conmigo en este momento. ¿Estás enojado en este momento? Enojado, tan enojado que no quiero volver a verte nunca más. Si dices eso, me pondré triste. Tienes un mal genio como ningún otro, pero está bien ahora, gracias a ti. Sus palabras sinceras y sus ojos llorosos obligaron a Salón a volver la mirada hacia los encantos del otro, pero en cambio comenzó a pensar de forma descontrolada, por lo que no tuvo más remedio que sentirse encadenado y alejarse para mantener la distancia con él. Estás sentado tan lejos, ¿aún puedes aplicar el medicamento? Kang vio que quería dar un paso atrás y prolongar la distancia con él. Entonces protestó. Antes de que Cylon pudiera responder, los fuertes brazos de Kang se envolvieron alrededor de su cintura y luego la acercaron hasta que Cylon estuvo casi sentado en su regazo. Estás demasiado cerca para que puedas seguir aplicando la medicina, pero date prisa, es demasiado tarde. Cuando se le recordó muchas veces, Cylon solo pudo mantener esta postura sin poder hacer nada. La creciente intimidad y cercanía hizo que su corazón latiera incontrolablemente rápido. Los ojos oscuros lo miraron sin pestañear, haciendo que Cylon se sintiera impotente en sus brazos. Fuertes brazos se cerraron alrededor de su cintura, como para acercarlo más. Podía sentir el calor que irradiaba el pecho de Kang detrás de su camisa. ¿Puedes? Cylon trató de argumentar que estaba demasiado cerca, pero esa mano claramente articulado tocó su cuello. En un instante, Kang presionó suavemente su cuello. El cuello de Cylon se suavizó involuntariamente. Luego el otro levantó la cabeza cuando sus labios se tocaron, dándole un tierno beso.